Hola crack, espero que se encuentre muy bien y en este episodio quiero traerle lo que son a usted 10 podcasts en español que le van a ayudar a ser una persona más exitosa. Para que después no diga que no tenemos también buenos podcasts, buenos espacios de contenido que sean en nuestro mismo idioma. Así que si le interesa, no se despegue que comenzamos de una vez. Y bueno, ahí como lo estaba escuchando en la intro, tengo 10, 10 espacios, 10 podcasts que son para que usted pueda escuchar. Y en español, además de Manual del Éxito, claramente. Pero a veces las personas no tienen como una idea, un norte, otros creadores de contenido, otros podcasters, otras personas que también les pueden brindar no solo la misma información que tengo yo, sino que cosas hasta mejores. Y en esto la idea es que sea algo de beneficio para usted, que sean buenos espacios. Entonces, la idea es que usted pueda conocer, tal vez ya conozca algunos, tal vez no los conozca a todos, puede que sí los conozca a todos, no sé. Pero al menos eso es lo que quiero hacer, brindarle valor, darle 10 nuevos espacios que puedo utilizar para aprender. Entonces, los voy a listar, no me voy a poner a profundizar demasiado, porque la idea es que el episodio sea un poquito más cortito, pero la verdad, pues, por algo es que se los estoy recomendando. El primero, que creo que es una persona increíble, es Cracks con el mismísimo Oso Traba. Es un podcast mexicano, prácticamente una gran inspiración para mí en muchas de las cosas que hago. Me gusta muchísimo el contenido, entrevistas, buen contenido, las cosas que brinda. Entonces, es alguien que tiene mucho la parte esa empresarial, de crecimiento personal, entonces está muy bueno. El segundo es el podcast de Marco Antonio Regil, también es mexicano. Es alguien que tiene muchísimos años de estar brindando contenido en YouTube y entrevistas y todo lo que es desarrollo personal. Es uno de los pioneros, entonces obviamente no podía sacarlo de la lista. Un podcast que me gusta muchísimo, he aprendido mucho en cuanto a finanzas, que las finanzas es una parte importante de uno como persona, de ir manejándose, ¿verdad? Es el podcast que se llama Dimes y Billetes de Maurice Dieck, que tiene dos libros por ahí que quiero también conseguir, pero bueno, el podcast es bastante bueno, tiene un montón de episodios y son bastante importantes. El siguiente es el podcast que se llama Imparables con Spencer Hoffman. Tiene igual la misma idea, cosas de negocios, cosas importantes. Entonces, las personas que tengan ganas de entender un poco más en cuanto a la mentalidad son excelente ese contenido. El siguiente sería Libros para Emprendedores con Luis Ramos. Este es uno de los podcasts que había recomendado previamente, pero la verdad es que el contenido que hace Luis Ramos, bueno, tiene varios podcasts ya a este punto, el Mentor 360 y otros demás, pero llega un momento donde por lo menos para mí, el libro es para emprendedores. El hecho de tomar un libro y realmente sacarle como un resumen, extraer las mejores cosas, comentarlo en un episodio para que usted no es que le va a evitar que se lea un libro, porque obviamente la lectura es individual y los conceptos y los aprendizajes que usted pueda tener son muy personales, pero sí le va a ayudar muchísimo de verdad a que pueda como saber más o menos si este libro vale la pena o no. Bueno, mira, sé que, sé que Luis tiene un episodio en cuanto a la vaca púrpura, por ejemplo, para hablar de Seth Godin. Entonces, antes de comprarlo, escucho el episodio, sea en YouTube, sea en las plataformas de podcast, y veo más o menos qué es lo que trata el libro, me gusta, no me gusta, de acuerdo a lo que también es la visión y lo que comenta Luis en ese episodio, y sé que sí me lo vale la pena comprar o por lo menos tener una idea de algunas cosas. Entonces, sumamente bueno. El siguiente es el podcast creativo de Roberto Martínez. Es uno de los pioneros en el mundo del podcasting, sobre todo en México, que tiene un montón de episodios, tiene gente de verdad como para poder uno decir que puede escuchar diferentes puntos de vista, diferentes personalidades, diferentes tipos de personas, de perfiles, músicos, emprendedores, gente que tal vez puede usar esa creatividad de una manera positiva. El podcast de Roberto y también los libros que tiene como tres, me interesan dos por ahí, que voy a ver cómo me los consigo, pero son sumamente importantes, sumamente buenos y sumamente recomendado, obviamente, el podcast de Roberto. El siguiente es un podcast que se llama Sinérgicos con Jorge Cerratos. Creo que es un podcast que viene levantando muchísimo con los clips y todo esto y me salen a cada rato y he visto bastantes invitados importantes ahí
que también añade bastante valor, temas interesantes, creo que ayuda muchísimo y es una persona nuevamente, un mexicano también, y es sumamente bueno, la verdad, con su ejemplo, con su esposa, su historia de vida, sumamente recomendado. Siguiente es el podcast Dementes con Diego Barrazas, también es mexicano, casi que de aquí para atrás todos son personas mexicanas. Y obviamente, pues aunque hay un contexto por ahí en cuanto al, como decimos, las palabras, se entiende súper bien, muy buenos consejos, muchas cosas y hay que como adaptar esto a que está creado el concepto y el contenido para personas mexicanas, pero es algo que le ayuda muchísimo. O sea, escuchar a empresarios, escuchar a personas que saben de muchas cosas es sumamente importante y Diego es alguien que estudió marketing, entonces es alguien que también de una u otra manera me identifico. Esto es uno de los podcasts con los que yo empecé a escuchar como contenido en español, además el podcast de Marco Antonio Regil y el de Oso. Obviamente, pues Roberto, son de los que son como los primeros que yo empezaba a escuchar por ahí y son sumamente buenos. Y para no dejar nuevamente a las personas por acá en nuestro país fuera de la lista, les tengo dos. Justamente uno en el que yo ya participé, que es el mismísimo podcast Desde la Azotea, que es podcast slash programa de radio, porque sí, Juan Carlos Solano, que es el encargado de tirar este podcast, obviamente pues me invitó y ha sido pues una persona sumamente cordial, alguien que es sumamente crack, súper formado, súper disciplinado con el gimnasio, en fin, es una persona que realmente tiene una gran variedad de temas. El podcast es algo muy abierto, realmente es algo muy general, entonces no tiene como una especialidad, pero sí es algo que es muy importante que pueda por ahí tenerlo en mente. Y por último, lo que es el podcast de Carla Scott, que igual es alguien que se dedica a marketing, que tiene una agencia y que tiene invitados a nivel nacional bastante interesantes. Sé que me van a ver más podcasts en español en algún momento que no están incluidos en la lista. No los conozco todos. La idea no es que se haga una lista de lo mejor. Esto es como algo que digo para brindarle 10 espacios, además de Manual del Éxito, que puedo utilizar para escuchar y que son muy buenas recomendaciones alineados con el tipo de contenido que es lo que viene produciéndose por acá. Negocios, crecimiento personal, buenas herramientas, buenos consejos, todo eso lo que va alineado con esto. Esos son los 10 podcasts de éxito o crecimiento personal alineados con lo que es este podcast y que se los recomiendo. Entonces, Cracks con Osotrava, el podcast de Marco Antonio Regil, Dimes y Billetes de Maurice Dieck, Imparables con Spencer Hoffman, Libros para Emprendedores con Luis Ramos, Creativo de Roberto Martínez, Sinérgicos con Jorge Cerratos, Dementes con Diego Barrazas, Desde la Azotea con Juan Carlos Solano y el podcast de Carla Scott. Si le gustó este contenido, no olvide compartirlo con alguna amiga que tal vez, amigo, que pueda requerirlo, que quiera tal vez conocer más podcasts. Búsquelos. Si algo lo conoce, pues tal vez intereses en los que tal vez no conoce. Si no los conoce del todo, vaya, déle la oportunidad, escuche otro tipo de contenido. Todo suma y por lo menos para mí no hay competencia. La idea es que tengan la oportunidad de conocer esto. Hay gente que tiene muchísimo tiempo proveyendo muchísimo valor y hay que visualizar ese trabajo. Entonces, si en algún momento hay una oportunidad de hacer una nueva versión con otros nuevos, sería genial, pero por lo menos con esto es una muy buena base. De mi parte sería esto por este episodio y nos escuchamos en un próximo episodio de Manual del Éxito. Pura vida.